1, 0, 1. Por cada desplazamiento, bueno, acá que vendría. Acá vendría una estructura de estas características, ¿sí? Y yo le haría una cosita así. Bueno, perdón, estoy rayoteando ahí. ¿Está bien? Entonces, toda vez que acá haya por lo menos un 1, acá va a estar dando 0. ¿Qué significa? Que sigue. No, ni siquiera eso. Esperen. Ni siquiera eso. Perdón. Ni eso. Sale directo. Toda vez que haya un 1, sigue. Y cuando hay un 0, detiene. Quizás esto puede perfectamente venir así, miren. Al clock. Y esto es marcha. Y marcha, a su vez, está conectado con quién? Con descuento. Cada vez que hay marcha, ¿qué significa? Que hace el producto o división. Cuando esto llega a ¿cuánto? 1, 0, 0, 1, 1, etc. Llega a 0, 0, 0, chao, 0 acá. Y esto junto con el clock, por más que el clock siga, ¿esto qué significa? Se detuvo. A lo sumo podés sacar por acá una señal negada que signifique fin. Para que mande una señal negada. Un 1 es fin. Tiene una idea. Así. ¿Se entendió, no? Bueno. Y ahora sí. La aritmética binaria en coma flotante, y acá viene justamente lo que les comentaba en la clase pasada, de cómo resolver justamente los problemas de la coma. Toda ALU en binario, lo que deberá siempre en una implementación evitar es tener que reservar un espacio para la coma. Reservar un espacio para la coma en un registro es mortal. Yo diría, en los operadores aritméticos, no conozco un desarrollo que trabaje con coma. Porque el hecho de poner una coma física, primero significa romper con la cadena numérica. Estás metiendo una coma. Y segundo, que tenés que desplazar hasta y comparar hasta que queden las comas alineadas para hacer una operación. Vos cuando sumás, restás, tenés que poner todo en función en la misma dirección de la coma, en la misma verticalidad. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Si yo quiero hacer 2,5 más, ¿sí? 0,356. ¿Qué tuve que alinear acá? Las comas. Los alfabéticos se tienen que alinear. Máximo que estamos perdiendo un bit. Entonces la idea es trabajar con números enteros que tengan enmascarados, escondidos en algún lugar, la posición donde iría la coma. Y ese es el exponente en la notación científica. ¿Qué sucede? En un esquema del tipo signo, ¿sí? Mantisa, exponente, nosotros podemos esquematizar, mejor dicho, indicar con el exponente dónde debería estar la coma, sin necesidad de tener que ponerla físicamente. Ejemplo, si colocamos el sistema de base 10, porque es lo más fácil para entender, representar el número 12,325, este número es equivalente a estar hablando de 12,325 por la base, que ¿cuánto es? Perdón. Por 10 elevado a la... No, a la 0. Esto es equivalente al mismo número por su base elevado a la 0. Y sí, porque esto, 12,325, es igual a decir 12,325 por 10 a la 0 es 1. Mantenemos el equilibrio. Ahora, yo quiero
sacar esta coma acá. O sea, quiero tenerla siempre en un lugar donde no me moleste, donde no tenga que meterla en el registro. ¿Me explico o no? Quiero dejarla en un lugar fuera del número, pero tengo que indicarlo con el exponente que está fuera del número, porque mi número es este. Pero yo así no lo puedo, mirá, miren, no lo puedo poner en un registro. No puedo meter, porque está la coma maldita. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de esto? O la desplazo hacia la derecha o la desplazo hacia la izquierda, pero tengo que explicar con el exponente lo que hice. Entonces yo tendría que poner 12, 3, 25, ahí sí lo puedo meter en el registro, pero que tengo que explicar por 10 a la cuánto. Miren, o lo muevo para acá o lo muevo para acá. Si quiero moverlo para acá, tengo que ir a lo negativo. Sería 3 posiciones a la menos 3. Positivo por el hecho de que generalmente tengo muchos más decimales que enteros. Generalmente lo tenés más decimales que enteros. Tengo un número pi. No, ahora vamos a ver qué conviene hacer. ¿Por qué? No por eso que decís vos, que está bien, estás yendo por un camino, pero no es el acertado. Sí hay una mecánica de hacia dónde llevamos la coma, pero ¿sabés para qué? Para no perder tanta precisión cuando lo tenemos que sumar o restar contra otro que tiene coma. Pero esperá, no te adelantes. Por ahora les estoy diciendo esto. Que yo estoy cambiando 10 a la 3 y antes era ¿cuánto? Por 10 a la 0. Estoy con esto explicando que la coma está, pero está desplazado 3 lugares para la derecha, cosa de que no me interfiera en el registro. ¿Se entiende qué es lo que estoy haciendo? Vamos a trabajar con un acumulador con números enteros. Pero lo que vamos a cambiar es el exponente, para que sea el exponente quien indique que esa coma debería estar en tal lugar. La corro por una cuestión que se va a trabajar como entero, pero después la tendré que volver a acomodar en su lugar. La retiro provisoriamente cambiando el exponente de la base. ¿Me explico? No, todavía no lo estoy explicando. ¿Quieren otro ejemplo? ¿O se entiende? ¿Se entiende? Bien. Esto es lo que decimos. Vos sos nuevo, ¿no? No. ¿Quién era nuevo? ¿Un cursante? Sí, sos nuevo. ¿Quién más era? ¿Alguien más por primera vez está cursando? Bueno, ¿vos estás entendiendo o no? Estoy yendo muy rápido. ¿Seguro? Entonces dice, el formato del registro va a ser así. Signo, exponente y mantilla. En esta algo que va a trabajar en puntos constantes, el formato del registro es un campito para poner el signo, pero ¿el signo de quién? Del exponente, ojo, signo, porque, chicos, la mantilla es el número. Si es negativo, ya hablamos del tema, va por complemento a la base. ¿Me explico o no? No vamos a gastar para signo acá en la mantilla es el número. A ver, ¿qué estoy diciendo con eso? Vamos a traducir 10 a la menos 3. Sería 12, 3, 25, 12, 3, 25. La base ya sé que es 10. La base ni gasto lugar porque en binario la base es 2. ¿Para qué voy a gastar un bit, 2 bits en poner el 2? Ya sabemos, binario es 2, no pongo la base. Pero sí que tengo que poner exponentes, ¿cuánto? 3. ¿Y cuál es el signo del exponente? Menos. Esto es equivalente a decir ¿cuánto? 12, 3, 25 por 10 a la menos 3. Ese registro, tal como lo puse, es equivalente a escribir la notación científica de esa manera. ¿Está bien o no? Hasta ahí está hermoso el asunto. Porque yo digo, puedo llevar un número con coma, lo puedo llevar como un entero al registro acumulador y me olvido de la coma con solo guardar en un lugar el exponente y el signo. Con eso estoy salvando la coma. Cuando esto termine, ¿qué tengo que hacer con el resultado? Ese menos 3, tengo que volverlo a 0 y ir metiendo la coma que saqué. Y ahí me queda el decimal, pero esto ya
pur de galería, digamos, para la copu. ¿Me explico? No, de la pantalla para afuera, no internamente. Internamente estamos trabajando con entero. ¿Está bien? Sí, avanzamos. Para que, ejemplo entonces, de cómo quedaba el registro. El registro cómo era, signo, exponente, ¿así era? Y mantisa. Si es 12,3, perdón, si lo que queremos es simbolizar 12,325 por 10 a la menos 3, ¿cómo quedaría esto? Quedaría 12,325, el signo es menos y el exponente es 3. Así queda, lo transcribo para que se entienda la nomenclatura que acabamos de hacer y que borré. Bien. ¿Cuáles son las dificultades que se plantea con esta técnica que les estoy diciendo? La dificultad que se plantea es la siguiente. Si tenemos un solo número con coma, bárbaro. Retiramos la coma y vamos decrementando el exponente. Si la retiramos hacia la derecha, decrementamos el exponente. A ver, ¿qué digo? Si yo tengo que ir poniendo, para mover la coma hacia acá, el exponente menos. La coma para allá, el exponente incrementado. ¿Está bien? La coma para allá, decremento, para acá incremento el exponente de la base y se va moviendo la coma. Voy decrementando el exponente, incrementando y me lo va enfocando. ¿Alguien está seguro de eso? ¿Quiere un ejemplo? Porque le puedo dar un ejemplo. ¿Están seguros todos? ¿Vos no tanto? ¿Sí? Pasa que yo cuando empecé la facultad no me acordaba de la notación científica, por eso pregunto varias veces. Yo me quedé mirando así durante 1 hora y media. 3 horas en una época. Miré el pizarrón y miraba el marco y decía, mirá cómo se está desprendiendo acá, o sea. Yo no me acordaba. No me acordaba de un tema que se ve en segundo año, pero segundo o tercero, ni me acuerdo ni cómo se ve. Bueno, el tema es el siguiente. Si es un solo número, no hay historia. El problema se presenta para la suma o para la resta. Cuando tenemos dos números, ¿cuál es el problema que se plantea? Cuando tenemos dos números en este formato de coma flotante, si estos dos números tenemos que sumarlos o restarlos, no vamos a ver división y producto, solamente suma o resta, lo que nos habilita a que hagamos la suma o la resta de estas mantillas es verificar si los exponentes son iguales. Porque si los exponentes son distintos, estamos por sumar dos números que tienen la coma imaginaria en dos lugares distintos. Digo con esto que, si yo tengo así, en este caso, 1200 por 10 a la 0 más 80.000, perdón, esto era así, ¿no? 80.000 por 10 a la ¿cuánto? A la 2, no puedo sumar. No puedo. Porque este está, el exponente a la 0 y está a la 2 significa que la suma imaginaria está en dos lugares distintos. Entonces estos dos no están bien alineados. Borro y lo hago mejor porque quise impactar con el ejemplo y no sé si salió bien. 0, 1200, quiero sumar M1, que es la mantisa 1, con M2, ¿no? La mantisa 2 es 80.000. 80.000 es M2. Esta suma no puedo hacerlo porque el exponente de este es igual a 0 y el exponente de este es igual a 2. Entonces, el primer problema que se plantea para poder hacer la operación es lo que se conoce como la alineación de las mantillas o normalización de las mantillas. ¿Qué es normalizar mantillas ante una suma o una resta? Es, y en el caso que los exponentes sean distintos, una de ellas llevarla al mismo exponente que el de la otra. El tema es cuál llevar a cuál. ¿Me explico o no? O llevamos el exponente 2 a 0
alterando ¿a quién? El 30.000, o llevamos el 1200 de exponente 0 a exponente 2, alterando la mantisa M1. El tema es que según cuál de los dos caminos tome, en uno pierdo mucha precisión o más precisión que en otro. Con lo cual la regla de cuál mover a cuál está dado justamente analizando esto. Si yo analizo, alineo las mantizas para que se enfrenten los bits de igual peso, del mismo peso, dice, supongamos sumar los dos números tal como dice el ejemplo. Porque dice por 10 a la 1 y acá son... Sí, no sé por qué está así, pero... O sea, es lo mismo. Este es el ejemplo, ¿eh? Este es a la 0 y a la 2. La pregunta que dice es la siguiente, ¿cuál a cuál llevamos? Si yo de 2 tengo que pasar a 0, ¿qué tengo que hacer con el exponente 2? Decrementarlo. ¿Y la coma hacia dónde empezaría a entrar? ¿Cómo va entrando la coma a multiplicar a la 10 a la 1 y 10 a la 0? ¿Esta coma cómo se movería? A la derecha, o sea, entraría por acá. Bien. Si contrariamente, yo lo que tengo que hacer es trabajar con el exponente de 0 para llevar a 2, ¿la coma por dónde ingresaría? En realidad no, en realidad sería así. La coma siempre está acá. Imaginariamente hablando, ¿no? ¿Dije bien o no? Sí, dije bien. La pregunta es, ¿qué me conviene perder? ¿Los bits de mayor peso o perder precisión en los bits de menor peso? Menor peso. ¿Se acuerdan el ejemplo que les daba de la lotería? Era 1.100.000 el premio. ¿Qué era preferible? Perder el millón o quedarme con 100 por lo menos. O sea, depende para qué lado yo deprecie. Entonces, en este caso, se evidencia que siempre el exponente menor hay que llevarlo al mayor, porque eso va a producir un desplazamiento en este sentido, perdiendo bit de menor peso. Este es B sub 0, B sub 1, bit sub 2, bit sub 3 y bit sub 4. ¿Qué me conviene perder? Estos. Entonces conviene siempre llevar el exponente menor al mayor. Si yo lo contrariamente llevo el 2 hacia 0, se empieza a desplazar esto y me queda todo 0. Se va el 8. La coma siempre queda quieta ahí. Esa es mi coma imaginaria. Entonces el primer paso, lo que dice es, en la normalización, les muestro acá con el ejemplo, lo van a entender mejor quizás que lo que yo acabo de dibujar, lo van a ver mejor ahora. Uno de los números más pequeños, sobre este número se ejecuta una doble operación. Incremento el exponente y lo llevo al exponente del mayor, desplazándose a la derecha la matriz. O sea, era 1200, ¿así era? Esta era la 0, ¿cierto? Sí. Y ahora ¿cómo queda? 12 a la 2. Miren cómo pasamos. Se desplazó hacia la derecha. ¿Por qué elegimos este? Porque si yo hiciese este, llevar de 2 a 0, tengo que decrementar y la coma empieza, o sea, la coma haría que eso se tenga que desplazar así y me quede todo 0. Si yo tengo que decrementar el exponente, el desplazamiento es hacia dónde? Hacia la izquierda. Y pierdo los bits de mayor peso. Me queda 0. Una pregunta. Sí. Allá arriba cuando el que tiene, ¿quiero por el número o la coma? No, el número. Acordate que vos, ya cuando estás a nivel de registro, vos sos observador. ¿Me explico? Lo que vos pensás que es la coma que se está moviendo, en realidad ahora la coma está fija y movés los números al revés. Los desplazás al revés. Entonces, lo que yo te digo con esto es que, a ver, 1200 por 10 a la 0. Ahora, si vos tenés que hacer por 10 a la 1, ¿esto en cuánto va a quedar? 120 para mantener la igualdad. Y si esto haces por 10 a la 2, te va a quedar 12. En realidad fue la coma la que estuviste metiendo hacia la izquierda. Pero como vos no podés meter una coma, lo que haces es desplazar hacia la derecha del número. La coma siempre está acá, mira.
Si los exponentes son iguales, están virtualmente alineadas. No hay drama. Se puede sumar o restar las mantizas. Si son distintas, la mantisa menor hay que llevarla al valor de la mayor, desplazando por cada incremento del exponente una posición a la derecha de la mantisa. ¿Es listo? Sí. Bien. El primer paso, normalización de la mantisa. Primer paso, normalización de la mantisa. Y esto lo voy a tener a esta demarcadora cuando puedo terminar el tema. Esto lo voy a tener que repetir la clase que viene. Primer paso, normalización de la mantisa. Dado dos números en coma flotante, estos, sus mantisas. Vos desconfiás de mí, ya que estás leyendo y no confías en lo que te estoy enseñando. No, si está ahí, está metiendo el libro, a ver, busca que está diciendo. Pero aparte se agarró un libro así, ni siquiera un peinadillo que finiste eso. No, decía, dado un número, dado dos números como flotantes, sus mantisas podrán ser sumadas o restadas siempre que sus exponentes sean iguales. Siempre que sus exponentes sean iguales. Siempre que sus exponentes sean iguales. Ya que estos indican la posición de la coma. Ya que estos indican la posición de la coma. ¿Está bien? Punto y aparte. Si fuesen distintos, y dado que la coma está a la derecha del registro, si fuesen distintos, y dado que la coma está a la derecha del registro, esto de manera virtual, no es que está y dado que la coma está a la derecha, debemos incrementar el menor exponente hasta igualarlo con el mayor. Debemos incrementar el menor exponente hasta igualarlo al mayor. Desplazando a derecha su mantisa por cada incremento. Desplazando a derecha su mantisa por cada incremento. Punto seguido. Esta técnica es así. Para evitar perder los bits de mayor peso. Esta técnica es así para evitar perder los bits de mayor peso en los desplazamientos. Vieron que 1200 fue lo que se fue corriendo. Mi premio era 1.850.000. Desplazo a la derecha y ahora mi premio es 1.185.000. Algo alto. Pero si yo hubiese hecho desplazamiento